Bienvenidos a los 49ers, presentado por Cisco. Les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justes. Llega lo mejor, la postemporada. San Francisco viene de una derrota dolorosa ante Seattle. Tenía la oportunidad, Carlos, de obtener ese primer lugar si le ganaba a los Seahawks. No fue así. Cayeron a 13 en ese partido donde le costó muchísimo trabajo a la ofensiva entrar en ritmo. Pero bueno, ahora hay que dar vuelta a la página y enfocarse en Filadelfia. De cualquier forma, hay algunas cosas interesantes, marcas muy importantes que se registraron esta temporada, ¿no? Ya tras concluir en la semana 18 la temporada regular. ¿Cómo estás? Pues bien, creo que al final de cuentas decíamos, ¿no? Es medio agridulce el hecho de que pues, pierdes ese primer sembrado de la NFC, que no puedes ser campeón de división, que además te ganan ese partido en casa con, yo creo que el partido más difícil para la ofensiva. No voy a decir tanto que la ofensiva fue inoperante como el hecho de que creo que Seattle realmente limitó a la ofensiva de San Francisco. Y con eso terminas viajando para los playoffs, ¿no? Pero para hacer un poquito eco de lo que dijo Kyle Juszczyk, es que nada ha sido fácil en la temporada, entonces no tenía por qué los playoffs ir por el camino fácil. Y ahora hay que viajar a un lugar muy difícil, donde hace un par de años, pues bueno, ¿no? También se vivió un momento complicado que no sabíamos cómo iba a poder resurgir después de eso. Y ahora, en teoría, yo podría decir que Brock tiene la oportunidad de vengarse de aquel día. Exactamente, lo único que ya mencionabas tú, lo de hacer las cosas más difíciles o que se complica todo más. De hecho, sí, se complica todo más porque Kyle Shanahan, ya lo estaremos comentando, pero se agregaron, nos dijo Kyle Shanahan que se agregaron más jugadores a la lista de lesionados y específicamente del lado de la defensiva, que de por sí ya está llena de lesiones. Entonces, eso hace el reto aún mayor, pero concluye la temporada regular, obviamente no de la mejor manera o de la manera que todos queríamos, ¿no? Con una victoria ante Seattle. Al final terminas perdiendo ese partido contra los Seahawks. Y sí, fue un partido muy complicado, donde realmente le cuesta trabajo entrar en ritmo a la ofensiva. La defensiva, aunque sí solamente le permitió 13 puntos a Seattle, fallaron 18 tacleadas. Kyle Shanahan mencionaba que no pueden fallar tantas tacleadas, por eso le permitiste aquella jugada de 3rd y 17, ¿no? Y en otras ocasiones, cuando parecía que ya los habías detenido y lograban ellos el 1st y 10 en terceras oportunidades. Pero fue un año realmente impresionante en cuanto a marcas del equipo, en cuanto al simple hecho de estar en postemporada. Es impresionante con todo lo que ocurrió este año. Por ejemplo, mira, la ofensiva, mi estimado Carlos Justes, quedó en 3er lugar por más primer downs que logra en una sola temporada. En el 2023 tienen la mayor cantidad. El 2023 consiguieron 383 first downs, primeros y 10. Luego en segundo lugar está en 1998 con 381, y este año, en 2025, considerando todo lo que ocurrió, que Brock Purdy se perdió 8 partidos por lesión, Kittle 6 partidos, Ricky Pearsall también las lesiones no lo han respetado para nada, nunca pudiste contar con tu receptor principal, que era Brandon Ayuk, muchos retos, ¿no? en la ofensiva, y lograste en el 2025 quedar en tercer lugar en ese sentido, con 379 primeros y 10. Luego también en pases, por ejemplo, en primera oportunidad. Normalmente este año miramos un cambio en la ofensiva de San Francisco, en parte porque no lograbas establecer el juego terrestre, ¿no? Como que ya no tenías esos jugadores como un Deebo Samuel, un mismo Brandon Ayuk, esos receptores que te ayudan también a bloquear muy bien en el juego terrestre, y yo creo que eso influye para no poder establecer todos los partidos el juego terrestre. De hecho, fue una de las causas también por las cuales perdiste ante Seattle. McCaffrey solamente tuvo 8 acarreos para 23 yardas, y así es muy difícil ganar. Pero vimos como un cambio entonces, ¿no? Como que la ofensiva de San Francisco se fue adaptando ahora a pasar más el balón, incluso en primera oportunidad, porque mira, en primera oportunidad terminaron consiguiendo 237 primer downs, y es la mayor marca que en la historia de la franquicia en el 2025. Antes tenían esa marca el equipo de 1995 con 231 primer downs por pase, y ahora queda en 237. Entonces ahí notamos un cambio de la ofensiva de Kyle Shanahan, apoyarse un poco más en el juego por pase, y obviamente jugadores también como Christian McCaffrey lograron marcas interesantes. Por ejemplo, rebasó a la Danian Tomlinson para más recepciones de un corredor en la historia de la
NFL. Ahora Christian McCaffrey se ubica en la tercera posición. El primer lugar lo ocupa Larry Sanders con 827 recepciones y Christian McCaffrey rebasa al histórico LaDainian Tomlinson y Christian McCaffrey se queda con 626 recepciones en su carrera. Entonces, muchas cosas positivas para destacar en cuanto a marca, sobre todo con jugadores como Christian McCaffrey, George Kittle, por cierto, también te cuento, mi estimado Carlos Justis, que rebasó a Terrell Owens para más yardas de recepción. Bueno, él se ubica en el segundo lugar, porque el primer lugar lo ocupa el gran Jerry Rice, pero Kittle en este partido contra Seattle tuvo cinco recepciones, ¿no? Y entonces eso coloca a George Kittle en el segundo lugar, perdón. Ahora Terrell Owens está en tercer lugar, George Kittle está en segundo lugar con 595 recepciones y Jerry Rice tiene 1,281, pero Kittle ahora se coloca en segundo lugar solamente detrás del gran Jerry Rice para más recepciones en la historia de la franquicia. Ahí está en segundo lugar el ala cerrada de la gente, George Kittle. ¿Cómo ves? Pues es que creo que cuando ves la temporada como tal, digo, al final de cuentas, normalmente te quedas a lo mejor con la impresión del último resultado, ¿no? Eso es muy normal. Entonces, los aficionados, la gente debe pensar, ¿no? Bueno, si este partido contra Seattle, pues si fue un golpe de realidad o si realmente fue un mal partido, ¿no? Porque, o sea, para mí es una mezcla un poquito de las dos por algunas circunstancias, pero la realidad es que la temporada fue muy buena. O sea, incluso en el momento en que no estuvo Brock, con todo y todas las ausencias, el equipo encontraba la forma de ganar. Y el hecho de que encuentres la forma de ganar y te califiques a los playoffs ya lo hace una temporada positiva, porque, digo, otra vez, el partido contra Seattle no fue el mejor, o sea, fue un partido, de hecho, bastante malo en muchas cosas. Se te va la oportunidad de tener esta semana de descanso, de evitar un partido de playoffs, pero estás en los playoffs y puedes seguir compitiendo. O sea, eso no se ha terminado. Entonces, creo que cuando puedes ir y ver todas las cosas positivas que hizo el equipo, pues puedes pensar que puedes llegar a este partido de Filadelfia compitiendo. O sea, hay cosas que sí se pueden hacer. Sí es cierto que otra vez las circunstancias te hacen ponerte en una situación más complicada, ¿no? Con las lesiones, con ver quién va a estar disponible, si va a poder regresar Trent. O sea, todas esas cosas sí es cierto que ahí están y lo hacen más difícil. Pero el hecho de que digas que ya la temporada se acabó porque ese último resultado no fue positivo, cuando es muy difícil ganar en la NFL, pues creo que tampoco va por ahí, ¿no? Porque al final de cuentas el equipo estaba calificado a la postemporada, creo que 3 semanas antes de que terminara la temporada regular, ¿no? Y eso no es nada fácil de lograr. Sí, exactamente. Por eso te digo, por donde lo miremos esta temporada realmente es espectacular, o al menos en ese sentido es impresionante lo que ha hecho San Francisco. Normalmente eso no ocurre. Kittle lo ha dicho muchas veces, cuando pierdes a tus estrellas, especialmente del lado defensivo, a tu mariscal, franquicia por 8 partidos, normalmente ya a mitad de la temporada prácticamente estás enfocado en el draft, lo que vas a hacer en la agencia libre, pero San Francisco no. San Francisco continuó ganando partidos, 12 partidos, es impresionante ganar 12 partidos con un equipo tan lesionado y ahora tienes la posibilidad todavía de seguir en la batalla, en la pelea, en esta postemporada. Sabemos que el reto es grande, pero sinceramente jugadores como Kittle, cuando le tocó regresar de su lesión, que ahora para esa marca que ya te mencionaba, de las demás recepciones, en segundo lugar con más recepciones, 595, el mismo McCaffrey que tuvo una temporada espectacular. De hecho, McCaffrey, aparte de lo que te mencionaba de que rebasó a la Daniel Tomlinson, está ya entre solamente un grupo de tres corredores en la historia de la NFL que tienen múltiples temporadas con al menos 900 yardas de recepción. McCaffrey lo consiguió 2 veces en 2019 y en este 2025, obviamente en el 19 estaba con las Panteras y ahora con los 49ers también lo consigue. Los otros 2 son Marshall Faulk y Lenny Moore. Entonces, cosas realmente para destacar, porque McCaffrey, te puedes apoyar en un jugador como McCaffrey, como Kittle, de cara a este partido que viene, que va a ser muy, muy difícil, Carlos, porque realmente es la esperanza que tiene San Francisco, que esa ofensiva que relativamente está un poquito más sana. Hay que ver si alcanza a llegar a ese partido Trent Williams. Dijo Kyle Shanahan que lo iban a estar evaluando durante esta semana. Si recuperas también a Ricky Pearsall. Pero es la esperanza de San Francisco porque incluso el año de McCaffrey fue tan espectacular que se quedó cerca de alcanzar a Frank Gore en más yardas desde la línea de golpeo en una sola temporada en la historia de la franquicia. Frank Gore consiguió en el 2006
a 2.180 yardas desde la línea de golpeo. Él ocupa el primer lugar en ese sentido. Y Christian McCaffrey se quedó con 2.126 yardas desde la línea de golpeo en este 2025. Entonces se quedó cerca de Frank Gore. Al final no lo alcanzó, pero para que nos demos cuenta, ¿no?, de lo espectacular que fue la temporada de Christian McCaffrey. Sí, que además se queda corto un poquito de conseguir 1,000 yardas por tierra y 1,000 yardas por aire en una misma temporada, ¿no? Que iba a ser uno de 3 running backs, creo, en la historia de Sí, poderlo también. conseguir con múltiples temporadas consiguiendo ambas marcas. Y es lo que te digo, sí es cierto que cuando ibas a ver el rol de juegos del equipo, no hubo muchos paréntesis porque pues, habías tenido una mala temporada la temporada pasada por resultados por las mismas lesiones. Entonces eran partidos que estabas, entre comillas, más obligado a ganar, pero hubo muchas victorias importantes dentro de esos 12, que no es cierto que eran partidos tan fáciles y tampoco fue contra equipos que realmente les pasaste por encima completamente. Fue partidos que fueron peleados contra equipos que estaban en la pelea por los playoffs o que en ese momento eran contendientes o que en ese momento venían con una racha positiva, porque ahora nos tocó al revés, ¿no? Nos tocaron varios equipos que venían de resultados muy importantes y después tenían que venir a enfrentarte a ti. Entonces, no sabías qué versión de ese equipo te ibas a encontrar. Entonces, el equipo se sobrepuso a eso y pudo ganar los partidos, ¿no? Para este partido en particular, creo que me preocupa lo de Trent, ¿no? Porque creo que parte de por qué la ofensiva se vio como se vio en el partido contra Seattle fue que precisamente esa presión que ejercía el equipo de Seattle con los 4 de enfrente fue muy efectiva porque no nada más podían llegar sobre Brock, sino que además lo detenían por el centro. O sea, no dejaban que Brock saliera de la bolsa de protección. No era solamente que se rompiera la bolsa de protección y que hubiera presión. Literalmente lo mantenían dentro de esa bolsa de protección, se colapsaba y cuando Brock trataba de salir por el centro, muchas veces no lo pudo hacer. Además de que es una defensiva que es muy atlética, que es muy rápida, que ha encontrado en algunos de los novatos jugadores muy importantes. Entonces, te digo, te queda esa sensación de que, bueno, ahora en lo que queda, que son los partidos más difíciles, ¿no? Porque son los partidos por el título contra los mejores equipos de la liga, pues si me voy a enfrentar, como en este caso, a una defensiva dirigida por Vic Fangio, que además es también muy buena para ejercer presión, que tiene en el perímetro jugadores muy importantes como Cooper DeJean, por ejemplo, que es un safety que lee muy bien las jugadas, pues dices, ojalá no vea la versión que vimos de Seattle, pero al final de cuentas también tienes que aprender de ese partido de Seattle, ¿no? O sea, ¿cómo puedo evitar que suceda? Y tiene mucho que ver que si termina jugando Trent, sí creo que va a ser un partido diferente. Porque en el momento en que tienes a Trent Williams, por lo menos, Brock sí va a tener esa posibilidad de decir, bueno, aquí a lo mejor se rompe el bolso de protección, pero tengo un poquito de espacio, puedo salir. Y sabemos que cuando Brock comienza a crear una segunda jugada o cuando comienza a inventar, lo hace de buena manera y termina siendo positivo para el equipo. Entonces, si puedes limitar precisamente ese golpe que te puede dar la defensiva de los Eagles, va a ser fundamental. Y del otro lado del balón, sí hay que reconocer, o sea, es raro porque creo que es un 13-3 este último de Seattle, donde pues sientes un poquito como que sí hubo mucho control del equipo de Seattle en general, ¿no? En tiempo de balón, en yardaje, pero al final de cuentas no pudieron anotar puntos. Y también es el gran asterisco que hay para el Seattle como el sembrado número 1 de la NFC. O sea, si esa ofensiva realmente puede crear lo suficiente como para llegar a un Super Bowl, porque en este caso, contra una defensiva tan golpeada que incluso pierde a sus 2 linebackers titulares, que de por sí uno de ellos ya no es titular propiamente, sino que es un jugador de segunda unidad que está cubriendo a una de las superestrellas del equipo. Si pierden esos jugadores y de todas maneras no les pudiste anotar puntos, eso pone a Seattle en una situación complicada, pero te deja ver también que San Francisco puede competir. Porque si uno de los equipos más fuertes de la liga no pudo anotarte puntos, quiere decir que tienes por lo menos oportunidad de ser competitivo. Y vas a llegar contra un equipo de Filadelfia que hoy por hoy su ofensiva no anda bien. Ha tenido muchos problemas, parece que también cada quien va por su lado, la línea ofensiva no ha sido tampoco de las mejores, entonces te deja un partido que parece muy parejo en el papel y donde ojalá la ofensiva, ¿no? En todos estos números que estamos repasando, puede encontrar no a lo mejor su nivel óptimo, como, o sea, por ejemplo, no creo que sea un partido como el que vimos contra Chicago, de la ofensiva, por ejemplo, porque sí, la defensiva creo que sí va a ser mucho más agresiva en este sentido. Además, Vic Fangio es un gran coordinador defensivo y encuentra las armas para poderte limitar, pero que sí puedas encontrar algunos espacios para poder hacer daño. Pero te digo, para mí mucho va a tener que ver si puede regresar Trent o no.
Sí, exactamente, porque también en parte, yo sé que sí, solamente le permiten 13 puntos, pero a mí sí me deja preocupado esas 18 tacleadas falladas. Sí, sí me deja preocupado, es algo que se tiene que corregir. De cierta manera, yo entiendo que no puede ser uno tan exigente con la defensiva, porque también hay que ser realista, ya no tenemos esa defensiva de campeonato que estamos acostumbrados a tener con Fred Warner, con Bosa, e incluso cuando estaban otros jugadores como Greenlaw, como Hufanga, que sabías tú que era una defensiva feroz y que iba a ser un terror realmente para las ofensivas rivales, un dolor de cabeza tratar de avanzar el balón contra ellos. Eso ya realmente no lo tenemos, especialmente con todas las lesiones, ¿no? Entonces también hay que ser realista en ese sentido, pero por lo menos debes de tratar de tomar ventaja de las oportunidades que se presentan o tener, porque el hecho de fallar tacleadas yo creo que es algo que sí está bajo tu control y yo por eso noto, incluso Kyle Shanahan hace énfasis en eso porque obviamente le molesta al mismo Robert Sala, al mismo John Lynch. Miramos su reacción cuando se permitió ese 1st y 10 en esa jugada donde ya tenías a Seattle en 3rd y 17. Miramos la reacción de John Lynch, cómo se molestó, especialmente cómo él jugó. Él entiende de lo que se trata jugar una defensiva sólida al ser un miembro del Salón de la Fama en su carrera como safety, ¿no? Y en este partido terminas fallando 18 tacleadas. Y si me dicen, Jesús, ¿quién tiene la mayor responsabilidad? Pues obviamente la ofensiva, porque si solamente al final de cuentas Seattle de todos modos falló 2 goles de campo también más y solamente anotaron 13, yo entiendo que la ofensiva tiene mayor responsabilidad. Fueron dominados en las trincheras por Seattle. Brock Purdy no tuvo el tiempo suficiente, afectó que no jugara Ricky Pearsall también porque él se está desarrollando en un receptor abierto que se desmarca muy rápido. Pero primero, analizando un poquito la defensiva, sí, necesitas corregir eso porque si no contra Filadelfia va a ser otro dolor de cabeza. Imagínate a Saquon Barkley corriendo libremente si tú sigues fallando tacleadas, al mismo Jalen Hurts cuando se salga del bolsillo de protección tienes que derribarlo y cuando se te presentan las oportunidades como la del fumble que no recuperó Yetur Gross-Matos, yo entiendo que es difícil porque el balón de fútbol americano sabemos que es muy impredecible a la hora de cuando empieza a rebotar, no sabes hacia dónde va, pero siento también que como Yetur Gross-Matos miró un campo abierto, creo que sintió que él tenía la oportunidad de anotar y trató de recoger el balón y comenzar a correr y allí fue donde no logró recuperarlo porque normalmente allí lo que te aconsejan es que te lances encima del balón y simplemente ya lo protejas y esa jugada también te cambia por completo el rumbo del partido junto con la del 3rd y 17 que permites en esa misma serie. Entonces a lo que voy con todo esto es que cuando llegue ese partido contra Filadelfia tienes que aprovechar ese tipo de errores y Filadelfia llega a cometer esos errores porque Filadelfia es bien interesante lo que ha ocurrido con ellos este año, Carlos. Es un equipo que sabemos que es el campeón defensor del Super Bowl, que no han estado jugando a ese nivel, pero que siguen estando llenos de estrellas. Y es lo que preocupa que llega una defensiva de San Francisco muy lesionada contra jugadores como Saquon Barkley, como Jalen Hurts, como A.J. Brown, Davante Smith. Entonces, ves tú todas esas estrellas y dices, sí puede ser un problema. Por eso la defensiva de San Francisco debe de limpiar eso de las tacleadas falladas, sí o sí, a como dé lugar. Eric Kendricks es el que se perfila para suplir a Bethune, que le decíamos una pronta recuperación. Desafortunadamente, Bethune con esa lesión en la ingle ya se pierde el resto de la temporada, fue lo que dijo Shanahan. Y pues la esperanza es que Eric Kendricks te dé un poquito de ese Eric Kendricks, del All-Pro Eric Kendricks. Sabemos que ya es un jugador más veterano, pero quizás la experiencia que tiene, él ya ha jugado playoffs, ya sabe lo que es ser un Pro Bowl, un All-Pro incluso en su momento con los Vikings. Nos aferramos a esa experiencia, claro, ¿no? Para dirigir de cierta manera o de buena manera la defensiva, ¿no? Sí, poder defender el tráfico, ¿no? Y te digo, del otro lado, porque en las situaciones de las jugadas que pueden haber cambiado el partido, está probablemente la del fumble, el 3rd y 17, pero también está a la ofensiva, en la única ofensiva donde realmente agarraste el ritmo y la intercepción, ¿no? La intercepción que termina siendo también muy circunstancial, porque es un toque ligero dentro de la línea cuando viene el pase. Maffe lo desvía. Pero no lo desvía lo suficiente, porque al final de cuentas Macapo, o sea, yo comparando en ese mismo partido, te digo, a veces las cosas no te salen del mismo lado,
sí es cierto, McCaffrey está un poquito pasado porque el balón con el toque acaba viniendo. Sí, él lo espera hacia adelante. Pero Smith-Njigba había tenido un pase por el medio donde el balón de Darnold no es bueno y Smith-Njigba en el aire tiene que corregir y se queda con ella. Entonces, sí puedes corregir. O sea, para mí, digo, tampoco hay mucha excusa para que a McCaffrey se le suelte ese balón. Y después el hecho de que tienes mala suerte porque a pesar de que a McCaffrey se le suelta el balón, no le pega en la mano y se va al piso, no le pega en la mano o sea, puedes fallar el pase, ¿no? O sea, lo tratas de agarrar, no lo detienes porque te lo desvían, no te puedes asegurar de él, pero cae. Pero acaba pegándole en las manos y cuando sale hacia atrás sale a la única zona donde, porque además el linebacker que viene cubriéndolo no viene buscando el balón, viene buscando a McCaffrey y se encuentra con el balón. Entonces termina siendo una jugada desafortunada, pero no es una jugada desafortunada que de todas maneras incide en el hecho de que no pudiste subir puntos al marcador y que te va en contra anímicamente de la única serie ofensiva buena que habías armado, ¿no? Entonces, para limitar ese tipo de cosas, pues tienes que tratar de tener mejor ritmo. De repente también creo que hubo oportunidades que se desperdiciaron. Es una cuarta oportunidad que no se juega. Después hay un tercero y 2 que deciden ir al pase y no correr el balón. Hay una cuarta oportunidad que también deciden ir por pase cuando ya había habido un tiempo fuera. Después de que los habías agarrado mal parados, tampoco se corre el balón, no se hace el QB sneak. Entonces, esas oportunidades también desde la banca también hay que poderlas aprovechar. Porque aunque hubiera sido nada más un 1st y 10, supongamos que de todas maneras te hubieran roto la serie ofensiva, no sé, un par de quizás anotas un gol de campo. Pero digo, sí, en un partido 13-3, un gol de campo es enorme. Pero de todas maneras, suponiendo que ni siquiera subieras los puntos, suponiendo que, porque estabas muy lejos, ¿no? Supongamos que estás en la 20 y después a la 35 ya no pudiste avanzar más. Pero ese tiempo que tienes el balón también le ayudas a tu defensiva a estar un poquito menos desgastada. Porque esta defensiva termina estando casi 30 minutos dentro del campo. Y eso, pues, obviamente, también afecta a esas tacleadas. O sea, yo siento que también algunas de esas tacleadas falladas no suceden si estás un poquito más entero. O sea, ya con gas y cansado, es mucho más difícil ir a golpear a un jugador de frente, ¿no? No, sí. no tienes la misma fuerza. Entonces, si puedes limitar también el tiempo que esa defensiva está dentro del campo, puedes ayudar también a que la defensiva tenga un mejor partido. Entonces, todas las cosas se fueron juntando y te digo, espero que sea una lección, ¿no? De, bueno, esto es a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Porque, digo, creo que es un poquito como de dos filos el hecho de que tienes al segundo seed, porque además, dentro de estas cosas raras que pasan también en la NFL, los Chicago Bears son el segundo seed de la NFC. Sí. Y a los Chicago Bears acabas clavándoles 42 puntos y ahora te vas a enfrentar al tercer seed. Y en ese momento, si los Seahawks hubieran perdido contra nosotros, hubieran terminado siendo el sexto seed. O sea, esas cosas son detallitos nada más que pasan en un partido por circunstancias. Y te digo, creo que eso por lo menos te deja pensar que sí tienes con qué, por lo menos en la ofensiva, para poder atacarlos, ¿no? Y después en la defensiva, pues sí, corregir lo de las tacleadas. Pero yo creo que algunas de esas tacleadas falladas también se pueden corregir con un poquito menos de desgaste de la defensiva estando dentro del campo. Sí, exactamente. De que se puede, ¿no? Y más en la NFL, yo siempre lo he dicho, cuando es a un solo partido, el equipo que supuestamente no va como el favorito, tiene la oportunidad de sorprender, y más en una temporada como esta, ¿no? Donde ha habido muchos equipos que han sorprendido, que el año pasado no fueron a postemporada y este año están muy bien. Entonces, realmente las posibilidades allí están. El reto es grande, pero no es como en otros deportes, como el béisbol, como básquetbol, donde al que supuestamente es el favorito le tienes que ganar 4 veces. Tú sabes, en un solo partido cualquier cosa puede pasar. De repente Filadelfia tiene un mal día, San Francisco lo aprovecha. Entonces, muchos escenarios se pueden presentar. Y de la forma que yo lo veo, ahorita pues sabemos que lo más sólido de San Francisco es la ofensiva, ¿no? Y los equipos especiales. Eso es lo más sólido. La defensiva, desafortunadamente, no, por las lesiones y todo lo que ya analizamos. Yo creo que allí va a estar la clave, porque precisamente los equipos especiales de Filadelfia no han andado bien. Entonces, si tus equipos especiales, los equipos especiales de los 49ers logran ganar la batalla, allí ya empiezas a equilibrar un poquito las cosas. La ofensiva va a tener de cualquier forma un gran reto, porque de hecho la defensiva de Filadelfia es muy fuerte, tiene grandes linebackers, tiene una excelente línea defensiva, y es lo que me preocupa, que este año San Francisco le costó mucho trabajo contra equipos que tienen buenos linebackers, buena línea defensiva. Ejemplo más fresco que tenemos, los Seattle Seahawks, los Jaguars,
Los Rams, San Francisco le costó, Los Texans. los Texans le costó trabajo con ese tipo de defensas y Filadelfia tiene eso, tiene buenos linebackers, tiene buena línea defensiva, entonces por allí yo creo que San Francisco va a tener que cambiar de alguna manera la estrategia, ver qué le funciona mejor, por eso es esencial que juegue a Trent Williams, pero sí es la forma que yo lo veo, equipos especiales y ofensiva y la defensiva simplemente encontrar la manera de aprovechar, de ser una defensiva de cierta manera oportunista. Si de repente se equivoca Jalen Hurts o Saquon Barkley o cualquier jugador a la ofensiva de los Eagles, ahora sí aprovecharlo sí o sí, porque no puedes darte el lujo de no aprovechar de repente si se presenta un balón suelto, si hay un pase que puedas interceptar y te pega en el pecho. Tienes que aprovechar a cualquier error que cometa a Filadelfia, porque si no va a ser bien complicado. Sí, totalmente. Y te digo, también la otra cosa es que cuando ya llegas a los playoffs, pues la realidad es que las distancias se acortan para todos. O sea, ni San Francisco está tan lejos de Filadelfia como tercer seed, como Filadelfia de San Francisco como sexto seed, porque al final de cuentas San Francisco ganó un partido más que Filadelfia. Sí. Sí, es cierto, Filadelfia tuvo un partido, Ese juego se juega en Filadelfia porque ellos fueron campeón de división. Si estuvieran en la división de los 49ers, que es la mejor de la NFL, fuera otra la historia, ¿no? Sí, en una división donde además la realidad es que tanto Cowboys como Giants y los Commanders, los tres no jugaron nada bien esta temporada, ¿no? O sea, incluso Filadelfia se esperaba mucho más de los Cowboys y de los Commanders. De descansar titulares, Carlos, en este último partido. Porque dejó ir el segundo seed, o sea, le importó poco el segundo seed. Dijo, bueno, de enfrentar a Green Bay y enfrentar a San Francisco es más o menos lo mismo. O sea, que mucha gente no estaba contenta con eso, porque de todas maneras creen que hubiera sido, dentro de todo, más fácil enfrentar a Green Bay que enfrentar a San Francisco. O sea, hay mucha gente en Filadelfia que hubiera preferido no enfrentar a los Niners, hubiera preferido enfrentar a los Packers, que también han tenido muchos problemas durante la temporada y que tienen a Jordan Love que no saben si va a jugar o no. Entonces, pero te digo, esas distancias y Filadelfia perdió partidos durante la temporada que no tenía por qué haber perdido. Claro. Entonces, yendo a tu punto, vas a enfrentar un partido donde no sabes qué versión te vas a encontrar de cada equipo, ¿no? Pasa lo mismo con San Francisco. Vas a enfrentar a San Francisco que enfrentó a los Bears, o al San Francisco que enfrentó a Seattle, porque parece que no es el mismo equipo, ¿no? Y acá pasa igual. Estos Eagles son unos de repente en algunas victorias muy buenas y después en partidos que no tenían por qué haber perdido, se veían bastante desorganizados, donde las cosas no funcionaban. Entonces, acá han sacando algunos partidos también ya sobre la hora. Entonces sí es cierto que no son las Águilas que ganaron el Super Bowl el año pasado, que tenían esta línea ofensiva que era realmente una pared, ¿no? Y que Saquon Barkley se paseaba por todo el campo. Ahora les ha costado mucho más. Saquon no tuvo una temporada buena incluso, no estuvo ni siquiera peleando en el título ni de yardaje ni de touchdowns. Jalen Hurts cometió muchos errores. Entonces sí también del lado de Filadelfia les preocupan esas cosas, porque también su propia ofensiva puede por decir de una manera coloquial, darse un tiro en el pie ellos solos. Porque si no tienen un buen partido y cometen errores, contra esta defensiva de San Francisco le permite a San Francisco tener alguna oportunidad mucho más fácil con una ofensiva que sí es cierto que puede ser potente. Siempre, porque si pasa lo mismo, sí es cierto, los cuatro de enfrente son muy buenos, Jalen Graham es un gran jugador y pone muchísima presión, lee muy bien las jugadas y a los quarterbacks y lo que quieras, pero de todas maneras, si de repente no puedes poner esa presión y le das 2-3 segundos a Brock Purdy, te va a hacer pagar. Sí, de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Ellos también tienen algunas deficiencias que puede aprovechar a San Francisco. Y yo te mencionaba lo de los equipos especiales. Felicitar también a Eddie Piñeiro, que en esta temporada terminó en segundo lugar detrás de Robbie Gould en cuanto al porcentaje de goles de campo anotados con 96.4. Robbie Gould tuvo, él fue primero en el 2018. La temporada de 2018 fue de 97.1 en el porcentaje en una sola temporada en la historia de la franquicia de goles de campo anotados, y Eddie Piñeiro en este 2025 terminó segundo con 96.4. Que ojo, eso también la culpa la tiene Kyle. Porque el porcentaje tiene incidencia esa patada de 60 y pico de yardas que de 64. De 64 yardas. Sí, lo recuerdo. Que podían haberlo puesto en la rodilla, que además le rompe la racha de goles de campo consecutivas a Eddie, ¿no? Que sabíamos que era una patada que era muy complicada y estuvo a nada de conseguirla. Pero digo, sí, porque esos números ahí también cambian, ¿no? Si Eddie no tiene que patear esas, si San Francisco se va al medio tiempo con eso y después, porque además ellos recibían el balón para entrar en la segunda mitad,
si Eddie no fallece, se hubiera ido con esta racha de goles de campo anotados sin fallar en toda la temporada. O sea, desde que llegó a los Niners. Sí. ¿No? Entonces eso le hubiera dado ese récord. Sí, porque él anotó los únicos puntos de San Francisco, precisamente contra Seattle, esos 3 puntos, ¿no? Perdieron 13-3. Pero bueno, ahora en esta semana, pues el tema van a ser otra vez las lesiones, como prácticamente todo el año, ¿no? Kyle Shanahan dio la lista, el reporte de lesionados como cada lunes, ¿no? Después de cada partido, Carlos, y ya mencionábamos lo de Betún, que desafortunadamente con esa lesión en la ingle, pues sí, se pierde el resto de la temporada, fue lo que dijo Kyle Shanahan, pero el problema es que no es solo Betún, Dee Winters y Gifford sí tienen posibilidades todavía de jugar contra las Águilas, a diferencia de Betún, pero también están lidiando con lesiones. Dijo Kyle Shanahan que Winters tiene lesión de tobillo, Luke Gifford tiene lesión de cuádriceps, entonces van a estar evaluándolos durante esta semana porque se puede presentar el escenario, Carlos. Ahorita ya todos los jugadores que iniciaron la temporada, cuando se dio la lista del 53, ¿no? Todos los linebackers, mejor dicho, todos los linebackers están lesionados. Fred Warner en la lista de reservas lesionados, ahora Betún, que es su suplente, también lesionado, Dee Winters lesionado, Luke Gifford lesionado. Entonces, sí, Nick Martin también en la lista de reservas lesionados. Entonces se puede presentar un escenario donde enfrentes a Filadelfia y esa ofensiva de Saquon Barkley, que sabemos que es un gran corredor, a pesar de lo que tú decías que tuvo sus problemas este año, el mismo Jalen Hurts, donde esté Eric Kendricks, que nos aferramos a su experiencia, pero ya es un jugador veterano, y los otros linebackers pues sean Curtis Robinson y Garrett Wallow. Ese escenario se puede presentar. Imagínate de lo que estamos hablando. Por eso la importancia de ver si alcanzan a recuperarse por lo menos Dee Winters o uno de los dos. Luke Gifford, especialmente por una de las claves que yo te mencionaba. Yo te mencionaba los equipos especiales, y Luke Gifford, de hecho, este año va al Pro Bowl precisamente por los equipos especiales. Entonces, por eso estamos muy enfocados en eso, ¿no? Lo que ocurra con las lesiones esta semana, porque además no solamente los linebackers se te lesionaron, también dice que Jair Brown estará día a día por un problema en la costilla. Keon White también va a estar siendo evaluado esta semana porque dice Kyle Shanahan que se lastimó el tendón de la corva. Luego dijo que Trent Williams y Ricky Pearsall, Trent Williams obviamente con el tendón de la corva, Ricky Pearsall con esa lesión de rodilla y de tobillo, ellos se ausentaron precisamente por esas lesiones del partido ante Seattle. Todavía no garantizó que ya fueran a estar listos, dijo van a ser evaluados a través de esta semana, entonces hay que esperar a ver si Trent Williams y Ricky Pearsall logran jugar. Y bueno, entre tantas malas noticias, también pues vamos a darles un par de buenas noticias. Nos dijo que Brock Purdy afortunadamente salió bien de ese tremendo golpe que se llevó en la última jugada ofensiva de los 49ers de ese partido, porque todos nos preocupamos cuando miramos a Brock Purdy que no se levantaba después de ese tremendo impacto, ¿no? que se llevó. Dijo Kyle Shanahan que salió bien, lo revisaron y físicamente está bien Brock Purdy, entonces tranquilos ya por ese lado. Y también mencionó que le van a abrir esta semana su ventana de prácticas a Jacob Cowing. Eso también es muy importante porque en caso que no pueda jugar Ricky Pearsall, ojalá que sí, pero en caso que no pudiera jugar, por lo menos tienes otro receptor abierto allí como opción. Sí, bueno, que conoce además el sistema y que está teniendo un buen año hasta que se lesiona, ¿no? Incluso está teniendo un muy buen campo antes de que se lesiona. A ver cómo regresa, porque también es abrir apenas la de práctica. Para mí lo importante son recuperar las lesiones. O sea, de los linebackers tienes que... Ojalá lo de Dee sea suficiente como para que pueda jugar y que esté a un nivel. Porque la otra cosa es que a veces cuando estás lesionado... llegas al 50, al 40% y tampoco ayudas mucho, ¿no? Sí. Porque te falta velocidad, porque tienes miedo, porque, ¿no? Entonces esas cosas de repente puede ser un arma de dos filos. Lo mismo con Trent, ¿no? O sea, Trent a lo mejor al 40% no te ayuda tanto, ¿no? ¿Te acuerdas que lo explicó en el 2021 cuando jugó aquel partido de campeonato contra los Rams, que dijo, ¿sabes qué? A lo mejor no hubiera jugado ese partido. ¿Te acuerdas que él mismo lo dijo en la siguiente temporada? Porque también no ayudó, porque dijo, es que no ayudé lo que pude haber ayudado. Que ese suplente era McKivitz en ese entonces, ¿te acuerdas? Porque tenías a McGlinchey de tackle derecho. Exacto. Y Trent era el tackle izquierdo, como siempre lo ha sido. Porque precisamente por eso dice, a lo mejor dentro de todo, pues si dejo que el suplente juega, que está al 100, pues, ayuda más que yo al 40, ¿no? Entonces vamos a ver, digo, al final de cuentas, Trent aprende también de esas cosas, él sabe, ¿no? Con estas alturas de su carrera, sabe qué tanto puede dar y qué no, cómo se siente, y vamos a ver si juega. Y si no, de todas maneras, otra vez, incluso pensando en el escenario más derrotista, igual creo que la temporada, dadas las circunstancias, sigue siendo un éxito. O sea,
el hecho que puedas ganar 12 partidos, que te metas a playoffs. Vamos a ver cómo será el partido de Filadelfia, ¿no? Porque si es un partido competitivo que se gana o se pierde en el último segundo, pues quiere decir que estás compitiendo entre los mejores de la liga, ¿no? Es el campeón del Super Bowl al final de cuentas, que tiene un montón de estrellas ese equipo, que no, hoy para mí no es favorito simplemente porque no tiene una buena temporada. Pero en cuanto a roster, yo creo que es mejor roster todavía que, por ejemplo, los Seahawks. Sí, O sea, sí, tienen muchas estrellas. Los Seahawks están jugando bien, pero en cuanto a roster, las Águilas desde el año pasado son uno de los mejores rosters de toda la liga. Claro. Entonces... Aunque su defensiva sí ha tenido una gran mejoría contando de la semana 11 a la fecha. Por eso es lo que lo puede hacer un partido muy complicado. Que es donde rescatan también la temporada, porque por un momento parecía que también se les medio escapaba. O sea, hay un momento donde los Eagles parecía que no iban a llegar. Y acaban teniendo ese buen cierre, otra vez, porque en la NFL eso es lo más importante. Tienen el buen cierre y se meten, ¿no? Y además acaban ganando su división. Por eso es lo que te decía que va a ser, aparte de Trent Williams, que ya lo mencionabas y estoy completamente de acuerdo contigo, también que juegue Ricky Pearsall. El problema es que sí dijo Kyle Shanahan el lunes que se agravó su lesión del PCL, del ligamento cruzado posterior. El problema o la ventaja, que bueno, Kendrick y Robinson han hecho un gran trabajo, los dos, creo. Pero al final de cuentas, creo que sí la diferencia entre Ricky con la velocidad que tiene para desmarcarse, que además sabes que Juan jala marca, que también si en determinado momento si te enfocas en Ricky, Juan puede tener opciones. Si es una jugada donde Kittle puede estar abierto o el mismo McCaffrey puede venir a ayudar. Cuando tienes más opciones de ese nivel, pues eso te ayuda, ¿no? A que puedas abrir ese hueco y lo puedas aprovechar. La realidad también es que en el plan de juego veremos qué diseña Cal, porque te digo, en el partido anterior parecía que estos pases rápidos no aparecieron tanto, ¿no? Y en una ofensiva que ahora estaba más enfocada en el pase, ¿no? Lo dijiste tú mismo con los números, de repente no encontraba esos pases, ¿no? O sea, trataban de ser play actions, que tienen más tiempo para desarrollar la jugada. Y ahí de repente la línea ofensiva tampoco te ayudaba tanto. Entonces tienes que juntar todas esas cosas para poder enfrentar a este equipo. Sí, ahora bien, ya para cerrar también la gente nos pregunta mucho de Fred Warner y Kyle Shanahan también mencionó o habló sobre Fred Warner. Dijo que realmente ahorita ni siquiera están pensando en el regreso de Fred Warner, que porque la posibilidad de que regresara aumentaría solo si San Francisco logra llegar al juego de campeonato. Claro. Entonces realmente lo de Fred Warner todavía pues no es una posibilidad. Y obviamente se entiende que surgen las preguntas porque al informar que Betún ya está fuera el resto del año, pues dices, ¿qué pasa con Fred Warner? Bueno, y el mismo Fred, ¿no? Que, sí. O sea, Fred constantemente, vamos, ¿no? Tiene su podcast, es muy activo en redes, en entrevistas también, en todas partes ha mencionado, incluso algunos de los jugadores mencionaron que él les dijo, no, yo voy a estar listo, o yo quiero regresar, no sé qué, y eso es lo que también pues, abre ese rumor, ¿no? Sí, pero solamente que el equipo siga avanzando, quizás hasta el juego de campeonato. Y dijo Shanahan, ahorita ni siquiera queremos pensar en eso porque obviamente tienes un partido muy difícil, mi estimado Carlos Justice. Y ese partido, amigos, ustedes lo van a poder disfrutar en español. Los 49ers contra las Águilas de Filadelfia. Este domingo a la 1:30 de la tarde, horario del Pacífico, a 3:30, tiempo de la Ciudad de México, en español por W Radio, W Deportes, el 49ers.com y en la aplicación oficial de los 49ers. Ahí los esperamos. Comentarios de Carlos Justice, narración de tu servidor Jesús Zárate. Y recordarles que además vamos a tener una cobertura completa desde Filadelfia, que arranca desde el viernes. Vamos a estar viernes, sábado y domingo trayendo de todo lo que suceda desde el Lincoln Financial Field y además también de la ciudad de Filadelfia, como vamos al equipo, para que también nos acompañe a lo largo de nuestras redes sociales. Así es, ahí los esperamos.